Gilberto Martínez es una persona que encontró en la parte de las artes hace muchos años, ¿sí? Como su norte en la parte de lo que era iba a ser la vida, ¿sí? La vida. Pero a pesar pues, de que sabía que tenía que estudiar, tenía que terminar una carrera, pues todo incentivado por mis padres, pues entonces. Pero encontré afortunadamente el norte y a tiempo y para poder ser feliz y poder desarrollar y vivir. Para la avenida Bogotá me vine en el 67, 1967, y coincidencialmente en el 1967 fue en el año cuando yo entré a primer semestre, fue cuando llamaron a Delia Zapata Olivella para conformar el grupo de danzas de Caribe en la Universidad Nacional. Como ya tenía información de Delia en los festivales de Ibagué, entonces ya enseguida me inscribí para participar en el grupo que se iba a conformar. Entonces se hizo una audición, más o menos 450 estudiantes nos presentamos, era por extensión cultural, nos presentamos a la audición y toda la cosa, y de ahí escogió Delia 25, y afortunadamente pues estaba dentro de los 25 y empecé todo un proceso de formación con ella, ahí en la Nacional. Pues tal vez la más memorable para mí fue la experiencia que tuve en los conciertos, en las presentaciones que se hicieron en el Radio City Music Hall de Nueva York. Radio City me tocó ir como músico, dirigiendo la parte de música. Porque cuando se lleva un espectáculo a un teatro de estas características, el espectáculo tiene que durar exactamente lo que se dice y cómo se monta, ¿sí? Y tiene que ser con el tiempo exacto. Si se llega a pasar un minuto, ya le llaman la atención a uno, ¿sí? Y el Radio City, pues el Radio City era como el Madison Square Garden de esa época, ¿sí? En Nueva York. No existía todavía el Madison Square Garden, era donde se presentaban los mejores artistas del mundo en ese momento. En ese momento los mejores artistas del mundo se presentaban en el Radio City. El Radio City fue porque cuando se hizo toda la parte, cuando se contrató al grupo de Delia para ir, se contrató precisamente en torno a una canción de Totó que se llamaba Tambolero, que era como un mapalé. En torno a esa canción se hizo el montaje de Radio City, ¿sí? Entonces se cantaba y se hacía todo el desarrollo de la... Entonces el montaje era con compases contados, ¿sí? Los músicos eran los gaiteros de San Jacinto y ellos eran músicos empíricos, ¿sí? Entonces cuando la directora que vino acá un mes antes de irnos para Estados Unidos, hubo ensayos aquí en el Salón Rojo, el Tequendama, un mes ensayando todo el espectáculo, haciendo el montaje del espectáculo de Radio City. Entonces había que contar los compases y tal cosa. El único que podía contar los compases era yo, ¿sí? Nadie más, ¿sí? Entonces la directora que vino dijo, no, tú no vas a bailar ya, tú vas a dirigir la parte musical, porque necesito que sea exacto. Hicimos 224 funciones. Eso es un récord Guinness, ¿eh? Un récord Guinness, ¿eh? Fueron 8 semanas de trabajo muy intenso en el Radio City, hacíamos 4 funciones diarias. Nosotros entrábamos al teatro a las 11 de la mañana y salíamos a las 11 de la noche, ¿eh? Seguido. Solamente había un medio descansito en las primeras funciones para ir a almorzar y teníamos que almorzar por ahí cerquita, ¿eh? Pero fueron 224 sin descansar, ¿eh? Todos los días, festivos, diarios, ¿eh? Hicimos 224 funciones con llenos totales todo el tiempo. Eso eran colas ahí para entrar al teatro, ¿sí? A todas las funciones. Y pues entonces llegaba ella y nos decía, hay que empezar con el pie derecho, ¿sí? Y empezamos a contar ahí en el pie derecho. 1, 2, 3, 8 compases, ¿sí? Pero ella no decía compases porque ya no sabía qué era eso, ¿sí? Pero el hecho de nosotros conocer un poco la música, entonces empezó a saber qué era un compás, ¿sí?
Entonces, lo que nosotros veíamos era, ella decía, contemos 8 y vamos a hacer 4 veces 8 y no sé qué, pero si empezábamos, que se perdían dos o tres compases inicial, pues entonces teníamos que tener en cuenta para el primer cambio de figura coreográfica de que ya habían sonado 3 compases, entonces ya no íbamos a contar 8 compases, sino que teníamos que contar 5, ¿sí? Pero ella no tenía en cuenta eso, ¿sí? Entonces ella contaba 8 y entonces si nosotros hacíamos el cambio antes de los 8 que ella contaba, pues decía, nos paraba el ensayo, decía, que eso no es así, y nos regañaba y toda la cosa. Entonces al final tuvimos que en cierta forma empezar a llevarle la corriente para que no nos regañara y pudiéramos avanzar en los ensayos. Entonces contemos 5 y hacemos el cambio, ¿sí? Y luego sí seguimos de a 8, ¿sí? Pero no le dijimos a ella porque ella no sabía de música, ¿sí? Bueno, cuando se creó en cierta forma la licenciatura en danzas, teatro con énfasis en danza tradicional en la Antonio Nariño, pues de todas formas yo nunca dejé a Delia, siempre seguí con ella, acompañándola cuando venía y que estaba acá y tenía la posibilidad de acompañarla, de ir a presentaciones, iba con ella, ella me llamaba y ahí siempre estábamos. De todas formas, cuando se creó la licenciatura, ella me llamó y entonces, tú eres el único que puede hacer el programa, diseñar los programas de percusión, de ritmo, para la carrera, que es lo que vamos a hacer. Ella se encarga de la danza, Rosario Montaña, que fue la que se llevó de teatro, se encargaba de la parte de teatro, porque se empezaron a ver que el teatro y la danza no podían darse solas, ¿sí? Entonces, y me dijo, pues tú te encargas de hacer todo el diseño de los programas de la parte de música, ¿sí? Y ahí empecé, pues me tocaba en ciertas formas, como ya en ciertas formas había recogido músicas con todo también lo que habían dado dentro de los grupos, con las danzas y mirando la relación. Y el hecho de ser bailarín, pues también me ayudó pues bastante, ¿no? Porque me pude dar cuenta de realmente qué era lo que pasaba y qué es lo que pasa. ¿Qué pasa todavía en el país, ¿no? Uno va a cualquier escuela y es muy raro, yo no conozco escuela aquí en este momento en Bogotá que te den clases de música aplicadas a la danza y que te aclaren cuáles son los elementos que están manejando, ¿sí?